Shalom, la paz, con el gusto, con la alegría siempre de poder ponernos bajo la palabra de Dios, para que sea Dios el que nos conduzca, para que sea Dios quien nos hable de los planes que tuvo al crearnos. Porque la medida que tu vida se adecua a los planes de Dios, en esa medida tú serás más feliz. Por eso vamos a escuchar qué es lo que el Señor nos quiere transmitir como buena noticia que el mundo necesita saber. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acto de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la palabra que el Señor nos dirige, palabra hermosa, muy interesante, porque en nuestra sociedad nosotros tenemos nuestros propios conceptos de lo que es la vida matrimonial, y que es una de las instituciones que está en crisis. Cada vez aumenta el número de divorcios con el consiguiente daño y hay veces incluso trauma para los hijos. Es una institución que está en crisis y que se está reflejando en todos los niveles de nuestra sociedad. Algo está pasando. Pero bueno, dice que los fariseos, estos laicos que estudian la palabra de Dios, que quieren saber qué es el diseño de Dios, le preguntan a Jesús: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Porque, hermanos, entre los judíos, como en todas las sociedades, en la nuestra, existe el divorcio. Cuando se casan, en el ámbito judío, se hace un acta de matrimonio donde se estipulan todas las condiciones, donde se estipula que el varón tiene que proveer a los gastos de la familia, donde el varón es el responsable de cuidar a la familia y que hacen presente el amor de Dios hacia el hombre. Pero
cuando por alguna circunstancia ya no pueden mantener la convivencia, se hace un acta donde se estipula que se rompe ese vínculo matrimonial. Y le preguntan a Jesús, ¿es lícito? Y lo interesante es, ¿por qué preguntan si ya saben que sí es lícito, que está permitido? Por eso Jesús les dice, ¿qué prescribió Moisés? O sea, cuando dice Moisés, se está refiriendo a la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y en la palabra de Dios dice que Moisés permitió que se divorciaran siempre y cuando el esposo le diera un acta de divorcio a la esposa. O sea, el judío tiene permitido el divorcio. Pero Jesús va más allá con la autoridad divina y dice, Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón. Pero en el principio no fue así. En la mente de Dios no pasó el divorcio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es algo sagrado, es algo de Dios. Y por eso Jesús dice, Moisés lo permitió por la dureza del corazón. Cuando el hombre, por sus pecados, va endureciendo poco a poco su conciencia, su mente, su corazón, llega el momento en que no puede amar al otro, no puede cargar con sus pecados, no puede cargar con las debilidades del otro, no puede dar su vida por el otro. Y en atención a eso, Moisés permitió el divorcio. Pero Jesús dice, en el principio no fue así. Y el principio, ahí está jugando Jesús con dos aspectos. Primero, el primer libro de la Biblia, donde narra a Dios cómo pensó cuando creó al hombre. El primer libro se llama Génesis. Y Génesis significa principio. Por eso dice, en el principio, en el Génesis, no está estipulado el divorcio. Y el principio de todo es Dios, el creador, el inventor del matrimonio. No es el hombre, es Dios. Dios pensó el matrimonio y lo puso en el corazón de los hombres. Por eso el hombre, hasta casi instintivamente, tiende a formar una familia, tiende a formar un matrimonio, porque Dios lo puso en su corazón. ¿Y para qué pensó Dios ese matrimonio? ¿Con qué características lo pensó Dios, no el hombre? El hombre, en la medida que se adecúa al pensamiento de Dios, el hombre será feliz. Cuando el hombre se opone, se aparta de los diseños de Dios, va a quedar siempre insatisfecho, frustrado, sentirá que le falta algo para ser feliz. Porque tú y yo fuimos creados en el amor de Dios. Y en la medida en que seguimos esos diseños, somos felices. Por eso cita Jesús. Al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. El matrimonio en la mente de Dios y que pone en el corazón del hombre es la unión de un hombre y una mujer, distintos pero iguales en dignidad, distintos pero complementarios. Un hombre tiene una manera específica, particular de ver la realidad, de experimentar la vida, con unas características físicas y emocionales distintas a la mujer. La mujer tiene otra manera de percibir y de sensibilizar la vida.
Su sensibilidad es distinta y tiene una mayor fortaleza interior. El varón, su fortaleza es más física que interior. La mujer tiene mayor fortaleza interior que física. Por eso algunas esposas se desesperan. Que mi marido, ¿por qué no se anima? ¿Por qué no habla? ¿Por qué? Porque el marido es más débil interiormente. La mujer tiene una mayor fortaleza interior que la capacita para sacar adelante la familia. Le fortalece para llevar adelante a sus hijos. Por eso Dios los hizo hombre y mujer, distintos pero complementarios. En el pensamiento de Dios no está la unión de dos mujeres. En el pensamiento de Dios, no de la iglesia, lo subrayo, en el pensamiento de Dios no está la unión de dos varones. Eso para Dios no es matrimonio. Y es más, si tú lees el capítulo 1 de la carta a los Romanos, que es palabra de Dios, Dios lo ve como una aberración, como consecuencia del pecado, que destruye el diseño de Dios, hombre y mujer. Y fíjate lo que dice además: por eso dejaré el hombre, y se está refiriendo al varón, dejaré el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Por qué no dice dejará el hombre y la mujer a su padre y a su madre? Nada más dice el varón, porque Dios ha puesto al varón como cabeza, como responsable del matrimonio y de la familia. Si el varón va a formar una familia y no deja mamita, no va a funcionar ese matrimonio. Si el varón no rompe con los vicios, con las malas costumbres de papá, que es borracho, que es flojo, va a ir arrastrando y va a arruinar su matrimonio y a sus hijos. Por eso dejar al padre y a la madre implica muchas veces una separación física. No es bueno que los hijos casados vivan en la casa de los papás, a menos que los papás ya sean viejitos, que no se pueden valer por sí mismos. Pero también implica una separación de hábitos, de costumbres negativas que hay veces venimos arrastrando de la familia. Que toda la familia somos borrachones. Pues eso es dejar el padre y la madre y unirse a su mujer, y son una sola carne. Porque un matrimonio es de Dios. Estoy hablando de matrimonio por la iglesia. El matrimonio civil no es nada a los ojos de Dios. Nada. ¿Sí? El matrimonio por la iglesia es un sacramento, un signo de Cristo amando a su iglesia, algo sagrado que le pertenece a Dios. Por eso, meterse con un casado, meterse con una casada es algo muy serio y grave. ¿Por qué? Porque un matrimonio le pertenece a Dios y nadie puede atentar contra eso. Por eso la expresión, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Que el Señor bendiga a todos los matrimonios y les conceda dar su vida para que su esposo, su esposa sean felices en el diseño de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Bendiciones.